Cuando Judas salió del cenáculo, Jesús dijo: Ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre, y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo, y pronto lo glorificará. Hijitos, todavía estaré un poco con ustedes. Les doy un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Y por este amor reconocerán todos que ustedes son mis discípulos. Palabra del Señor. Cuando uno sabe de dónde viene, conoce sus orígenes, valora dónde está y tiene una visión clara hacia dónde se dirige. Hoy ha sido la misa solemne de investidura del Papa León XIV en Roma, y algunos creo que lo han visto videos o cortos. Hace poco celebrábamos la elección, ¿verdad? Eso fue lo que celebramos, pero faltaba la misa solemne en la cual él pues toma posesión prácticamente de la diócesis de Roma y asume como cabeza de la Iglesia católica en todo el mundo. Esto es importante, hermanos, para nosotros, porque con el Papa León XIV llevamos ¿cuántos papas? 267. ¿El primer papa cuál fue? San Pedro. ¿Y el último papa cuál es? San León. El Papa León todavía no es santo, Santo Padre, ¿verdad? Así le decimos. El Papa León XIV. Él es el último papa que hay actualmente. ¿Qué nos dice eso? Llevar esta lista de los papas, y tenemos los nombres, desde el primer papa hasta el papa actual. ¿Qué nos dice eso? Que tenemos una historia. Tenemos una historia. Y hermanos, sabemos desde dónde venimos y podemos estudiar y conocer la historia de cada uno de estos hombres, comenzando con Pedro. Podemos conocer la historia de cada uno de estos hombres. Si alguien tiene la curiosidad, puede empezar a investigar desde el primer papa, en qué año fue su pontificado, cuál fue su ministerio principal, y ahí lo vamos a ir conociendo. ¿Por qué estoy diciendo yo esto hoy? Porque, hermanos, muchos católicos nos dejamos engañar o nos dejamos adormecer cuando de repente empiezan a hablar mal de la Iglesia Católica y se acercan nuestros hermanos, que aunque no les gusta que digamos que son nuestros hermanos, pero son nuestros hermanos porque ¿quién es un cristiano? Todo cristiano es aquel que cree en Cristo. ¿Nosotros creemos en Cristo? Sí. ¿Los hermanos separados creen en Cristo? Sí. Aunque hay algunos que no creen en Cristo. Hay algunos hermanos separados que no creen en Cristo. Otras, como ustedes saben que hay tantas religiones. Entonces, a ellos les llamamos cristianos protestantes. ¿Por qué? Porque creen en Cristo, pero protestan contra la Iglesia Católica. Entonces, ellos con facilidad pueden empezar a meternos dudas a nosotros e incluso decir: la iglesia que ustedes tienen la fundó Constantino. Eso es un error y grave, porque Constantino ni siquiera era cristiano. ¿Y cómo alguien que no era cristiano va a fundar una iglesia cristiana? Porque él no creía en Cristo, él era un pagano. Pidió el bautismo ya en paso de muerte. En todo caso, se la valdría más yo que dijeran: la iglesia católica la fundó Helena, la mamá de Constantino. Por lo menos esa era cristiana. Pero Constantino, ese era un pagano, era el emperador romano.
era el que tenía el poder en todo el imperio romano. Él simplemente, después de años y años de persecución, años de tortura, de martirio hacia la iglesia, los cristianos, él va a llegar a un momento en que va a decir, ya no. Que los cristianos tengan la libertad de profesar su fe públicamente. Y a eso se le llama, ¿cómo le llamamos a eso? Libertad de culto, libertad de culto. Constantino fue el que concedió libertad de culto a la iglesia, pero la iglesia ya existía y la iglesia estaba ¿cómo? Pues celebrando en catacumbas, celebrando en cuevas, escondiéndose en casa, ahí estaba la iglesia. Cuando Constantino da permiso, el único cambio que hay es que esos cristianos que antes se escondían para profesar su fe, ahora lo hacen públicamente. Esa es la diferencia. Constantino no fundó la iglesia ya estaba. Y la iglesia la había fundado Cristo. ¿Con quién? Con el primer papa. Ahora yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno no la podrán destruir. ¿Dónde está eso? Mateo 16, 18. Mateo 16, 18. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno no la podrán vencer. Ahí fundó la iglesia Cristo. Cuando algunos dicen, no, Jesús no fundó ninguna iglesia, entonces, ¿qué dice Mateo 16, 18? Ahí lo dice más claro. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque en este domingo, hermanos, en la primera lectura hemos leído el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 14, y dice algo bien interesante. Habla sobre la misión de los apóstoles en todo el mundo, y dice así, en aquellos días volvieron Pablo y Bernabé a Listra, Iconio y Antioquía, y ahí animaban a los discípulos y los exhortaban a perseverar en la fe, diciéndoles que hay que pasar por mucha tribulación para entrar en el reino de Dios. O sea, ¿qué les está hablando? Les está hablando que este camino no es un camino fácil. En cada comunidad, y aquí es donde yo quiero detenerme, en cada comunidad designaban presbíteros. Designaban presbíteros y con oraciones y ayunos los encomendaban al Señor en quien habían creído. Después de que llegaban los apóstoles y evangelizaban a aquel lugar, ¿a quiénes dejaban? ¿A quién dejaban? A los presbíteros. En la iglesia existen 3 grados del orden sacerdotal. 3 grados. ¿Cuáles son esos grados? Papa, cardenales, nuncios apostólicos, arzobispos, obispos, obispo auxiliar, párroco, padre, diácono. Hay gente que así dice. ¿Y saben por qué? Porque desconocemos los 3 grados del orden sacerdotal en la iglesia. Y solo existen 3: obispos, presbíteros y diáconos. Y entonces, ¿y el Papa? El Papa es el obispo de Roma y sucesor de Pedro y cabeza de la iglesia en todo el mundo. ¿Y los cardenales qué son? Obispos. ¿Y el arzobispo de San Salvador? Obispo. ¿Y el obispo de San Vicente? Obispo. Entonces solamente existen obispos. El segundo grado es el de los presbíteros. Y en los presbíteros se diferencia a veces el párroco y los demás vicarios de una parroquia. El párroco, a quien el obispo pone como cabeza de la parroquia, y los demás sacerdotes como colaboradores. Pero son sacerdotes todos. Los sacerdotes son los colaboradores directos del obispo. Y luego, el último, ¿cuál es?
los diáconos, y el mismo libro de los Hechos de los Apóstoles nos habla de la institución de aquellos diáconos. ¿Se acuerdan? Aquel diácono que fue mártir, ¿cómo se llama? Les doy pista, que murió a pedradas, y Pablo estaba de acuerdo. Incluso él guardó las túnicas de los que apedrearon a este, ¿cómo se llamaba? Esteban, exactamente, Esteban, y él estuvo de acuerdo. ¿Qué era él? Era un diácono, uno de los 7 diáconos, los primeros 7 diáconos. Y ahí está. ¿Y eso dónde lo encontramos? Eso que les estoy diciendo yo, ¿dónde lo encontramos? En el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y la iglesia viene desde ahí. Por eso, hermanos, la Pascua, el tiempo pascual, es un tiempo hermoso para retornar, viajar en la historia y saber de dónde venimos. Díganme si los hermanos separados tienen esta historia. No, no la tienen. Porque a ellos un hombre dijo: a mí el Señor anoche me habló en sueños y me dijo que ahora en adelante la iglesia católica ya no es la verdadera, porque miren, ahí en la iglesia hay gente hipócrita, gente chambrosa, adúlteros, borrachos, ladrones. Entonces ahora Dios ha desechado toda esa gente, ya no la quiere, y ahora la iglesia, la única iglesia donde hay salvación es aquí. Pero ahí se les olvida algo. ¿Qué decía Mateo 16:18? ¿Qué decía? Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno no la podrán destruir. ¿Qué significa? Va a ser atacada, pero no destruida. Miren, saben que los hermanos separados leen ese texto cuando les sale por casualidad, no porque lo busquen. ¿Y saben cuál es la interpretación que ellos le dan? Dice que ahí estaba Pedro, Simón, pero es que aquí viene lo ilógico. Ahí estaba Pedro y aquí estaba Jesús. Y dice que le dijo: tú eres Pedro, o sea, piedra. Y sobre esta piedra, Jesús se señaló a él, dicen. Jesús se señaló a él: sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Ahora, díganme lo irracional. ¿Cuál era el nombre de Pedro? Simón. Ese era el nombre. ¿Pedro qué era? El apodo, un sobrenombre. Jesús le cambió el nombre y le puso el nombre de Pedro. ¿Y qué significa el nombre de Pedro? Piedra o roca. Entonces díganme, ¿por qué le va a cambiar el nombre a Pedro, a Simón, y le va a poner Pedro, cuando él al final va a decir: no, es que la roca soy yo, pero vos vas a seguir siendo Pedro? Mira, yo soy la roca, pero vos vas a seguir siendo piedra. O sea, es una cosa, es una manipulación tan absurda, solo por querer dar una respuesta al error en el que ellos están cayendo. Eso es todo. Pero en realidad la palabra de Dios así lo dice. No es que ¿y a qué alegan ellos? No, es que dijo Jesús en una ocasión a las autoridades judías que la piedra angular era él. Claro, la piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Y decía, y Jesús está haciendo referencia a la piedra que es él. Claro que sí. ¿Y Pedro qué es? ¿Qué es Pedro en la iglesia? El vicario de Cristo. El que nos habla a nosotros en nombre de ¿quién? En nombre de Dios. ¿Cómo así? Dios no necesita interlocutor. Pues la palabra de Dios dice: quien los escuche a ustedes, a mí me escucha. Ahí está. Pero ¿saben cuál es el problema? Que nosotros los católicos no nos preocupamos por conocer la palabra de Dios, y viene un hermano separado
que dice que anoche tuvo un sueño y porque andaba la Biblia debajo del brazo, ahora ya tengo toda la revelación y ahora puedo interpretar la Sagrada Escritura a mi antojo, y cualquier sonso se lo llevan. Por eso decía el padre Amatuli, ¿se acuerdan del padre Amatuli? El que fundó, ¿a quién? A los apóstoles de la palabra. ¿Y saben qué decía él? Católico ignorante, seguro protestante. Así decía él. Y es que es cierto, un católico que desconoce su fe, que no sabe de dónde viene, al final va a terminar en una iglesia protestante, porque desconoce la fe, desconoce la riqueza, las gracias que hay dentro de la iglesia. Desprecia los sacramentos, desprecia la Eucaristía, desprecia el sacramento de la confesión, desprecia el sacramento del orden sacerdotal. Jesús no fundó ningún sacerdote. Pues aquí lo dice, que los apóstoles elegían presbíteros. Nosotros ya hemos dicho eso, nosotros ya hemos dicho, el nombre nuestro es de presbíteros. Por eso cuando nosotros nos firmamos PVRO, que significa presbítero Jesús Manuel Rodas Cortés. Ahí. Pero para abreviar solo ponemos la P. Pero esa P no significa padre, significa presbítero. Y eso es una de las cosas que tenemos que... Mira, aquí dice Padre Jesús Rodas. No, ahí dice presbítero Jesús Rodas, porque la P no viene de padre, sino que viene de presbítero. Presbítero. Y hoy, hermanos, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, por eso quise detenerme en este domingo, en este pasaje, porque hoy nos habla claramente que dice que el apóstol San Pablo con Bernabé iban formando comunidades cristianas y en cada comunidad iban dejando a un presbítero encargado de la comunidad. ¿Para qué? Para que predicara la palabra de Dios, para que enseñara, para que instruía. ¿Y esas comunidades quedaban abandonadas? No. ¿Se acuerdan las cartas del apóstol San Pablo? La carta a los tesalonicenses, la carta a los corintios, carta a los gálatas, carta a los filipenses. ¿Se acuerdan? Y esas cartas que son instrucciones directas ¿a quién? A las comunidades que ha fundado. Hay una carta a, no sé si es a Tito o a Tito es, o a Timoteo, no, a Tito es, porque resulta que me parece que Tito es el presbítero de ahí, o obispo, no sé qué, algo así no sé si lo ha elegido como presbítero o obispo, pero resulta que la gente no le cree porque es joven, no le cree, no lo quieren, y le dice, no, mantente firme, tú has recibido una fe de tu abuela, me parece que la abuela se llamaba Eloida y la mamá Eunice, y le dice, tú has recibido la fe de tu abuela y de tu madre, confirma en la fe, mantente valiente. Y ahí, en esas cartas que estamos escuchando, cómo el apóstol San Pablo escribía a esas comunidades para tratar de dar una respuesta a una situación, y esta gente que hacía, predicar esa palabra de Dios. Y esa palabra de Dios, hermanos, no es otra que la que el Evangelio de hoy nos habla. Saben, se nos olvida algo bien importante, que el Evangelio o la buena noticia o la regla de las primeras comunidades fue esta: poner en práctica lo que le dijo Jesús. Les doy un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Y por este amor reconocerán todos que ustedes son mis discípulos. Esto que acabamos de leer nosotros es lo que nos habla Hechos 4:32. ¿Y qué nos dice Hechos 4:32? Dice que los paganos echaban de ver quién era cristiano. ¿Por qué? ¿Porque usaba falda larga? ¿Porque se cubría la cabeza?
¿Por qué? Por la forma como vivían. Dicen que los paganos decían: miren cómo se aman, miren cómo se tratan, nadie considera nada suyo. Ese es cristiano. Miren qué cosa más hermosa. Hermanos, eso es hermoso. Miren cómo se aman, miren cómo se tratan, nadie considera nada suyo. Todo lo ponen a disponibilidad de la comunidad, de sus hermanos, de la necesidad de alguien. Ese es cristiano. ¿Qué están haciendo ellos? Encarnando y viviendo lo que Jesús les dijo: este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Y por este amor, miren, por este amor reconocerán todos que ustedes son mis discípulos. Ahora la pregunta es, hermanos, ¿cuánto nos falta a nosotros por encarnar el Evangelio de Cristo y ser lo que Jesús nos dice? No saben la tristeza que a veces da cuando se escucha a dos hermanos criticándose, viendo cómo se meten el pie unos con otros, cómo se ponen en mal unos con otros, en chambres, levantándose calumnias. Hermanos, qué duro. Y decimos llamarnos cristianos, decimos llamarnos hijos de Dios, decimos conocer la palabra de Dios y nos estamos comiendo unos con otros, criticándonos, insultándonos, maltratándonos, despreciándonos y viendo cómo le metemos el pie al otro para desbarrancarlo. Y vivimos en el mismo techo, que es la casa de Dios. Comemos el mismo cuerpo y bebemos la misma sangre del Señor y nos estamos comiendo al hermano, estamos destruyendo. Nos falta asimilar esto que nos dice hoy Jesús en el Evangelio. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Y por este amor es que el mundo los va a reconocer a ustedes. Pero hoy, ¿qué pasa? A veces la gente que estamos en la iglesia servimos de burla para aquellos que no vienen a la iglesia. O si vienen dicen: ¿y yo para qué voy a ir? Para andar como esa vieja chambrosa, como ese viejo adúltero que anda engañando a mujeres. ¿Y yo para qué voy a ir a la iglesia? Para terminar con esas modas indecentes. Hermanos, Jesús nos llama. Jesús nos llama a un cambio, a cada uno de nosotros, a reflexionar cómo estamos llevando nuestra vida cristiana y a reflexionar si realmente queremos salvarnos. Porque a veces pareciera que vamos a la iglesia solamente por una costumbre, porque así como entramos, así salimos, con el mismo corazón lleno de odio, de resentimiento, de egoísmo y queriendo destruirle la vida a los demás y queriendo pisotear al prójimo. Es que me cae mal. Así. Pero bien pasa comulgar el cuerpo y la sangre de Cristo y odiando a su prójimo. ¿Y qué me dice la palabra de Dios sobre eso? Si te acuerdas que tienes una rencilla con tu hermano y vas al altar, ve primero a ponerte en paz con tu hermano, ve primero a pedirle perdón, ve primero a pedirle perdón a ese hermano al que has ofendido, al que has agredido, y entonces vuelve y preséntate en el altar y presenta tu ofrenda. Porque de lo contrario Dios no va a recibir. Porque si tú no te pones en paz con tu prójimo, ¿qué dice la palabra de Dios? Ese te va a denunciar al juez, el juez te entregará a la policía y te llevará a la cárcel hasta que pagues el último centavo. ¿Y qué dice Dios? ¿Yo voy a meter las manos al fuego por ti? No. ¿Qué sí dice el Señor? Que el que me siga, que es fiel, que no tiene que tener miedo ni debe temblar, porque Dios lo va a defender y lo va a proteger. Pero al perverso, al malvado, en su mismo pecado, va a sucumbir y va a ser su propia desgracia. Por eso hoy, hermanos, ya que estamos terminando el tiempo pascual, de verdad lo estamos terminando, pues estamos hoy estamos en el quinto
En el quinto domingo, el próximo domingo es sexto, y el séptimo domingo celebramos, si no me equivoco, la solemnidad de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Y terminó el tiempo pascual. Y en este tiempo pascual, ¿qué es lo que nos está dando el Señor? Sus últimas indicaciones. Y nos está diciendo, después de haber finalizado yo mi obra, lo que yo quiero que ustedes hagan y vivan es esto. ¿Y qué es lo que nos pide hoy? Que nos amemos los unos a los otros como Él nos ha amado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.